Estas semanas pasadas estuvimos suspendiendo los mensajes que estamos dando en la segunda carta a Timoteo. Primeramente porque celebramos el Día del Padre y en segundo lugar porque tuvimos un invitado la semana pasada que nos compartía sobre el ministerio para niños y adolescentes. Hoy vamos a retomar nuevamente la segunda carta a Timoteo en el capítulo número 3. No sin antes recordarles que el último mensaje que nosotros tratamos en este capítulo número 3 hablaba acerca de tiempos peligrosos que estábamos nosotros viviendo a causa de que había hombres que tenían ciertas cualidades o características que se habrían de infiltrar a la iglesia y que tendrían apariencia de piedad, pero negarían esa apariencia de piedad. Aparentar piedad, hermanos, para muchos se ha convertido en una práctica bastante común. Y esto no es nada nuevo. Desde los tiempos de Jesús ya veíamos cómo Él exponía a aquellas personas que se dedicaban a simular que tenían una vida espiritual muy profunda, cuando en realidad solo cuidaban aspectos meramente externos de su conducta. Y estas personas fueron confrontadas muchas veces por Jesús, llamándoles incluso hasta hipócritas y exhortándoles muchas veces a que no solo se concentraran por lavar el vaso por fuera, sino sobre todo para que pudieran ellos el considerar hacer cambios internos y profundos que manifestaran verdadera piedad. Y bueno, no solamente Jesús se interesó por tratar de que esta piedad fuera no solamente aparente, sino que fuera verdadera, sino que el apóstol Pablo, ahí en el capítulo número 3, se concentra principalmente en decirle a Timoteo cómo es que él puede contrastar con estos hombres que ya describió entre los versículos 1 hasta el versículo número 9. Y le quiere hacer ver que él no puede ser ni debe de compartir las cualidades que tienen estos hombres, sino que debe de ser diferente. Y hoy yo quisiera plantearme algunas preguntas. La primera de ellas es si es posible identificar a una persona verdaderamente piadosa. La segunda pregunta que quisiera plantearme es si existen algunos rasgos o algunas señales inequívocos de piedad. O podríamos traducir en esta otra pregunta lo que hoy quiero abordar como tema el día de hoy. ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir para lograr ser personas verdaderamente piadosas? Y de esto es justamente de lo que quiero yo hablar. ¿Cuáles son las señales de una persona que es piadosa? ¿Cuáles son las señales de una persona piadosa? Capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahí es donde yo me quiero detener para hablar de la primera señal que podemos encontrar en una persona que es piadosa. No voy a entrar a detalle a hablar acerca de toda la descripción que se nos da, porque esto lo hice justamente en el mensaje pasado. Pero ahora no quiero enfocarme en hablar acerca de los tiempos peligrosos y de caracterizar a las personas que viven en esos tiempos peligrosos, sino que ahora quiero definir y quiero mostrar una señal que debe de mostrar o que debe de tener aquella persona que es verdaderamente piadosa. Y lo primero que encontramos al término del versículo número 5 es que esta persona piadosa se tiene que apartar de algunas personas.
Y esta sería la primera señal que nosotros podríamos encontrar para identificar a una persona que tiene piedad. La piedad y la santidad, de hecho la palabra santidad viene de un término que significa apartado. Y aquella persona que busca la piedad, que busca santificarse, que busca transformar su vida, es una persona que se tiene que apartar o dedicar para el servicio entero de Dios, pero también es una persona que se debe de apartar de algunas personas, como lo enseña y como lo está señalando el apóstol Pablo en estos primeros versículos. Así es que la primer señal que debe de haber en una persona piadosa es la señal del apartamiento. Hermanos, claramente la Biblia nos enseña que nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas, que nosotros no podemos tener camaradería o una relación muy cercana con aquellas personas que se encuentran lejos de Dios. Y esto es reiterado a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo nuevamente le dice a Timoteo que tiene que evitar a algunas personas. Como les dije, solamente voy a anunciar o enunciar las características de las personas que debemos de evitar, porque ya las expliqué con detalle en aquel mensaje del cual hablé anteriormente. Pero de ellas nos tenemos que evitar o tenemos que apartar. Nos tenemos que apartar de personas que son egoístas y que son orgullosas. Entre la lista que nosotros hacíamos, yo hice 3 categorías y entre ellas se encontraba un grupo de personas que es egoísta y orgullosas, tomando las cualidades de personas amadoras de sí mismas, vanagloriosas, soberbias, infatuadas, que se pueden traducir en la Biblia de Dios habla hoy como personas egoístas, orgullosas, vanidosas o personas llenas de vanidad. Si quieres ser piadoso, lo primero que tienes que hacer es apartarte de estas personas egoístas y orgullosas. En segundo lugar, hermanos, si quieres ser piadoso, te tienes que apartar de personas que están orientadas al placer y a lo material. Ya había descrito esto hace 2 mensajes. Amantes del dinero, personas que son dominadas por sus pasiones, personas que buscan los placeres en lugar de buscar a Dios. Son personas con las cuales nosotros no nos podemos asociar si queremos tener un rasgo de piedad o queremos tener una señal de que somos piadosos. Y la tercera, relacionada con el apartamiento, es que una persona piadosa se aparta de personas ingratas y de malos sentimientos, con las cualidades que aparecen entre el versículo 1 al 5, como la de personas que hablan mal de Dios o blasfemas, personas desobedientes a los padres, ingratos, que no respetan la religión, personas que no tienen cariño ni compasión, es decir, sin afecto natural, personas calumniadoras o chismosas, gente cruel, personas enemigas de lo bueno o aborrecedores de lo bueno, traidores y atrevidos, o también puede ser traducido esto como impetuosos. Así es que con esta primera lista que aparecen entre el versículo 1 al 5 de personas que tienen estas cualidades y características, nosotros podemos también saber si nosotros somos piadosos o no somos piadosos. Porque si frecuentamos, nos relacionamos, nos amistamos con estas personas descritas en estos versículos, entonces el primer rasgo o la primera señal de una persona piadosa no la estamos teniendo. Una persona piadosa evita a este tipo de personas o se aparta de este tipo de personas. Y aquí cabe hacer entonces un paréntesis y cabe que nosotros pensemos, meditemos seriamente si nosotros tenemos o no tenemos esta primera cualidad o este primer rasgo de una persona piadosa. Explicaba en el mensaje también pasado que no lo hacemos porque nosotros consideremos
que no tenga dignidad la otra persona, o que la otra persona no debiera de ser objeto de nuestra consideración, o que nosotros tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener, sino que lo hacemos precisamente porque nos conocemos y porque sabemos que aunque a nosotros o a nuestro parecer estamos firmes, nosotros podemos caer si nos relacionamos con este tipo de personas. Ahora, de manera rápida, yo quería nada más hablar de esta característica o esta señal de un piadoso, porque ya lo había descrito ampliamente en el mensaje pasado. Pero ahora pensemos en la segunda señal. Vea qué interesante es que a partir del versículo número 10, ya que Pablo describió las características de las personas que tienen apariencia de piedad, ahora le dice a Timoteo: pero Timoteo, tú eres diferente, tú eres distinto. Hay un contraste muy marcado que quiere dejar en claro el apóstol Pablo cuando se refiere a Timoteo, porque utiliza esta expresión: pero tú, a diferencia de estos que aparentan piedad, tú eres diferente. ¿En qué eres diferente? Eres diferente porque tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. El segundo rasgo o señal de una persona piadosa es que sigue el ejemplo de un liderazgo verdadero. Sigue el ejemplo de un liderazgo verdadero. ¿Y cuál es aquella persona que tiene un liderazgo verdadero? Pues una persona que obviamente no se conduce como las cualidades descritas entre el versículo 1 y el versículo número 9, pero que adicionalmente muestra ciertas cualidades como las que ahora está señalando el apóstol Pablo. Él dice: tú vas a mostrar piedad a diferencia de los que la aparentan, porque tú sigues mi doctrina, porque tú sigues mi conducta. En otra versión dice: porque tú has seguido los pasos de mis enseñanzas, porque tú has imitado mi manera de vivir, porque tú has seguido mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. El apóstol Pablo ahora le dice a Timoteo: tienes que seguir a líderes verdaderos. Tú has seguido a líderes verdaderos y por lo tanto eres una persona piadosa. El término "has seguido" es un término bien interesante, porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo: has conocido completamente. Viene de una palabra griega que es la palabra paracoluteo, que significa investigado. Tú has investigado, has seguido cerca mis pasos, has estado al lado de mí, me has acompañado, te has amoldado a lo que has visto de mí. Eso es lo que le está diciendo ahora el apóstol Pablo a Timoteo. Le está diciendo: tú eres piadoso si te ajustas a, tú eres piadoso si me sigues de cerca, tú eres piadoso si me acompañas y si te acomodas a la doctrina que yo te he enseñado, si te acomodas al estilo de vida que yo te he mostrado, si te acomodas a ciertas características que ya definí o que ya di. Hermanos, el apóstol Pablo tenía muy en claro cuál era su propósito y sabía también qué tipo de conducta debía de tener. En alguna de sus cartas, carta a Filipenses, el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Vemos a un Pablo que también tenía muy en claro su propósito cuando podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él podía expresarse de la siguiente manera: prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y cuando él hablaba acerca de la meta del supremo llamamiento, él hablaba acerca de la santidad. El propósito en la vida de Pablo era vivir para Cristo. El propósito en la vida de Pablo era el que pudiera
ser imitador siempre de Jesús. El propósito en la vida de Pablo era el vivir siempre en santidad. Y quien quiere ser piadoso o quiere tener el rasgo de piadoso, deberá de seguir a personas que tienen estas características y estas cualidades. Que toda su vida, que todo su amor, que todo su afecto, que todo lo que ellos tienen, lo ponen para Dios, lo dan para Dios. Una persona piadosa se entrega completamente, plenamente a Dios. Y el apóstol Pablo había dado ejemplo de esto. Mire, lo último que dice el apóstol Pablo, entre las cosas que debía de seguir o que había seguido Timoteo, era, por ejemplo, su ejemplo en cuanto a la aflicción o en cuanto a la persecución que había tenido que enfrentar Pablo. Y miren, qué interesante es que Pablo hace referencia a 3 lugares. Si usted ve el texto, se va a dar cuenta que habla de Antioquía, habla acerca de Iconio y habla acerca de Listra. Son 3 lugares que entre el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos se relata que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar mucha oposición y mucha dificultad. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 13, por favor, para que se dé cuenta de cómo el apóstol Pablo sufrió y esperaba que aquel que era piadoso sufriera también. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 44 al 52. Hechos 13 del 44 al 52 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha llamado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo primero que podemos ver como parte de los sufrimientos de Pablo es que cuando llega a Antioquía, aunque Antioquía es el primer lugar en el cual se convierte un gran número de personas, e incluso es en Antioquía en el cual son llamados por primera vez cristianos aquellos seguidores de Jesús. Pero también en Antioquía encontramos a un grupo de personas que se oponían a lo que Pablo estaba diciendo, y no solo eso, sino hasta que hicieron que lo sacaran de la ciudad y lo corrieran del lugar. Yo no sé qué tan agradable sea, y yo quiero que piensen eso, que lo corran de un lugar. Digo, yo no creo que se sienta uno muy cómodo cuando está haciendo algún tipo de labor y de repente llega alguien con un tumulto de gente y te empieza a gritar y arengar y te manda a que te vayas de ese lugar y no te permite continuar en ese sitio. Obviamente que no es nada agradable. Bueno, quien quiere ser piadoso, hermano, tiene que estar dispuesto a ser corrido de algunos lugares. Y hay lugares en los cuales te van a correr. Hay lugares en los cuales te van a cerrar la puerta. Hay lugares en los cuales no te van a querer recibir. Hay lugares en los cuales no van a querer tomarte una llamada. Hay lugares en los cuales no van a quererte hacerte caso en nada. Pero quien quiere ser piadoso tiene que seguir el ejemplo de personas que están dispuestas a sacrificarse por el propósito y por la causa de Cristo.
Hermanos, un cristianismo así, ligero, sencillo, en el cual nosotros no ponemos ningún tipo de esfuerzo, dedicación o diligencia, no es el cristianismo que predicaron los apóstoles ni que nos llamó a seguir Jesús. Hay una exposición fuerte y una confrontación con las personas para que puedan conocer cuál es el pecado del cual ellos se tienen que arrepentir. El evangelio es un llamado al arrepentimiento, hermanos. Y aquel que es piadoso va a tener que sufrir persecución porque va a tener que exponer a los demás frente a la palabra de Dios. No se trata solamente de dar mensajes positivos y dar palmaditas a las personas. Las personas, según el evangelio, están muertos en sus delitos y pecados. Son personas que no han hecho nada bueno, porque así lo dice la Escritura en la carta a los Romanos. Ninguna cosa buena hemos hecho nosotros y necesitamos de la gracia de Dios y del perdón de Dios para poder ser justificados, para poder ser restituidos y para poder encontrar nosotros paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero el evangelio confrontará con el pecado y nos hará sufrir, hermanos. Yo lo que quisiera preguntarle a usted es si realmente usted sufre por causa del evangelio, si realmente usted siente esa oposición, si realmente usted siente que las personas le rechazan a usted. Porque si usted fuese piadoso y usted predicara el evangelio con toda claridad y de manera directa, seguramente tendría que enfrentar oposición y también persecución. Mire, siguiendo la lectura en el capítulo número 14, versículos 1 al 7, después de que Pablo está en Antioquía, pasa a otra ciudad que se llama Iconio. Y vea lo que dice el capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Fíjese cómo va progresando el peligro que enfrenta Pablo. Primero los corren y luego llegan a Iconio, y en Iconio la cosa se pone más difícil porque saben que hay deseos de algunas personas de apedrearlos. Y Dios libra al apóstol Pablo de ser apedreado en esa ciudad. Pero no lo libra, hermano, de ser apedreado en Listra. Mire, vamos ahora al capítulo 14, versículos 19 al 23. Y mire lo que dice Hechos 14 del 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, de las ciudades donde la había librado el apóstol Pablo, y dice que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, y quiero subrayar eso, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Regresamos ahora a Timoteo capítulo 3, de la segunda carta a Timoteo capítulo número 3. Estamos en el rasgo
de la piedad que tiene que ver con la imitación o con el seguir el ejemplo de. Y miren qué ejemplo siguió Timoteo, que no desconocía a qué se refería Pablo cuando estaba hablando acerca de persecuciones o de aflicciones. Incluso el mismo Timoteo sabía que Pablo estaba en la cárcel en ese momento y que estaba próximo a morir. Hermanos, pero algo bien interesante es lo que dice el versículo 12, y que algunos de nosotros a veces quisiéramos que sacaran de la Biblia. Porque fíjese lo que dice el versículo número 12 de ahí del capítulo número 3. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es bien interesante, porque Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Tú tienes que seguir mi ejemplo, y mi ejemplo implica incluso el tener que ser afligido, pero también categóricamente le dice: y todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Y hermanos, de ahí cabe otra vez otra reflexión. Estamos siendo perseguidos, y si usted dice no, entonces usted no quiere vivir piadosamente. Quien quiere vivir piadosamente va a tener que enfrentar persecución. Ahora usted dirá: bueno, pues es que aquí en México hay libertad de culto y podemos entonces nosotros expresar nuestra fe sin que tengamos ningún tipo de problema con nadie, porque existe tolerancia religiosa. Hermanos, esto es solamente algo que está escrito en la Constitución, pero que si usted predica el Evangelio y vive el Evangelio de manera verdadera, va a saber lo que es la persecución. Y no le digo que necesariamente aquí en el norte usted va a ser apedreado, o que aquí en el norte usted va a tener que morir por causa de Cristo. Pero sí le voy a decir que por lo menos se va a ganar unas muy buenas enemistades. Eso sí se lo puedo asegurar. Si usted quiere ser piadoso, se va a ganar buenas enemistades. Miren, a Jesús lo crucificaron no porque habló en el Sermón del Monte: mirad las aves de los cielos, del cielo, que no hilan y no trillan. No fue porque habló acerca de la ansiedad y de cómo podemos liberarnos de la ansiedad o de la angustia. A Jesús lo crucificaron porque les dijo a los fariseos: hipócritas. A Jesús lo crucificaron porque les dijo a los fariseos que eran paredes blanqueadas. A Jesucristo lo crucificaron porque les dijo a las personas que eran sepulcros blanqueados. A Jesús lo crucificaron porque confrontó con la verdad a las personas. Y hermano, cuando uno hace eso, se va a ganar enemistad. Mire, hermano, yo se lo aseguro, incluso en un contexto como este, la iglesia, en la cual se supone que todos queremos seguir a Cristo y queremos sujetarnos a Él y queremos obedecerle. Bueno, hermano, yo he tenido que sufrir por causa de predicar, solamente predicar a cristianos. No estoy hablando ni siquiera de personas no creyentes. A cristianos he tenido que padecer el que las personas no me consideren como uno de sus más allegados, ni de los más apreciados, ni los más cercanos. ¿Por qué? Porque quien predica la palabra, porque quien enseña la palabra, porque quien lleva el Evangelio, va a tener que padecer por causa del Evangelio, hermanos. Y hay personas que han hablado mal de mí, y ni modo, lo he tenido que tragar, ¿no? Y lo he tenido que aceptar. Y han habido personas que han hablado mal de mi familia, pero es algo que yo lo tengo que aceptar. Si van a hablar mal de ti, y lo decía también el apóstol Pedro en una de sus cartas, que hablen de ti no por ser malhechor, que hablen de ti por haber hablado el Evangelio, por tratar de ser justo, por tratar de hablar la palabra de Dios. Hermanos, si usted quiere ser piadoso, tiene que enfrentar necesariamente oposición.
Si usted quiere ser piadoso, usted tiene que seguir el ejemplo de líderes que tengan buena doctrina, de líderes que tengan una vida que agrade a Dios, de líderes que en verdad estén buscando dar ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en pureza, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y usted tiene que convertirse también en ese líder que guía a otras personas de la misma manera para que crezcan espiritualmente. Así es que, primer rasgo, ¿quiere ser piadoso? Apártese de algunas personas que no le ayudan para avanzar en la piedad. Segundo, si quiere ser piadoso, siga a aquellas personas que han avanzado en piedad y esté dispuesto incluso hasta sufrir por causa de Cristo. Pero el tercer rasgo de una persona piadosa lo encontramos enseguida a partir del versículo número 14. Mire ahora lo que dice la Escritura: pero persiste tú. En el 1 y al 9 se describió a los que aparentan piedad, pero ahora el apóstol Pablo a partir del 10 empieza a hablar de contrastes. Estos aparentan piedad, pero tú, y le describe lo que ya les mencioné hace un momento, pero otra vez vuelve a hablar de otro contraste y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le está diciendo ahora Pablo a Timoteo? ¿Quieres ser piadoso? Pues ahora tienes que permanecer en la palabra de Dios. No basta con que te apartes de otros, no basta con que quieras seguir el ejemplo de alguien. Necesitas permanecer en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La única manera en la cual podemos ser purificados, santificados y limpiados es por medio de la palabra. Escúchelo bien: el medio que Dios utiliza para limpiarnos, para purificarnos y para generar en nosotros una vida piadosa es su palabra. No hay más. Y a veces, lamentablemente, su palabra está descuidada a más no poder. Nos gusta mucho cantar. Sí, nos gusta mucho cantar. Nos gusta mucho orar. Bueno, a algunos, a otros no tanto. Pero no nos gusta estudiar la Biblia. No nos gusta conocer la palabra de Dios. Y no vamos a poder avanzar en nuestra vida de piedad, ni vamos a poder crecer espiritualmente sin la palabra de Dios, hermanos. Por eso Pablo le insiste a Timoteo: persiste, persiste, persiste en lo que has aprendido. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya le compartí yo un mensaje también de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, en el cual le digo que la Biblia es útil, toda la Biblia, no solamente los salmos, no solamente las promesas que encuentra con el profeta Isaías, no solamente las promesas que usted encuentra en Jeremías. No, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas: para enseñar. La primera cosa es enseñar. La Biblia tiene la capacidad de impartir conocimiento y revelación acerca de Cristo. Por eso Cristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5, 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para revelarnos a Cristo. La palabra de Dios habla de Cristo, y toda la escritura habla de Cristo. ¿Recuerda usted a los caminantes de Emaús y cómo iban tristes, desconsolados allá en el Evangelio de Lucas
capítulo número 24, y iban ya desconsolados porque creían que Jesús había muerto, y luego se encuentran con Jesús resucitado en el camino. Y lo interesante es lo que dice al final estos caminantes. Dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Y también en el mismo relato se nos dice: y abriendo las Escrituras de los profetas y hasta los escritos, les hablaba acerca de lo que se había dicho acerca de él. Lea Génesis y encontrará a Cristo como aquel que va a vencer y que va a aplastar la cabeza de Satanás. Lea el Éxodo y se va a dar cuenta de que Jesús es en esa peña de Oreb, es el agua que está saltando para vida eterna. Lea cualquier parte de la Escritura y la Escritura le revelará a Cristo. Necesitamos, para ser piadosos y para poder ser imitadores de Cristo, conocer a Cristo. Y no podremos conocer a Cristo fuera de su palabra. A lo mejor usted se puede imaginar que Cristo era así o asá, pero la única manera en la que usted puede conocer quién es Jesús es a través de su palabra. La palabra es útil para enseñarnos, pero la palabra también es útil para redarguirnos. La palabra redarguir significa reprender, es decir, significa condenar a alguien de pecado. Porque algunos no queremos leer la Biblia, porque la Biblia es un espejo. Porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de cuál es nuestra condición, y no nos gusta encontrarnos con nuestra condición. Nos gusta más que nos digan que somos campeones, que somos exitosos, que el Señor nos puso por cabeza y no por cola. Nos gusta más que nos digan que Dios nos ha llamado a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Pero no queremos ser confrontados con la realidad de nuestras vidas y los ajustes que en nuestras vidas nosotros tenemos que hacer. La palabra es útil y nos ayudará a tener una vida más piadosa, porque nos ayudará a darnos cuenta de nuestro pecado, porque a través de la palabra de Dios seremos reprendidos. Hermano, yo no sé, pero creo que necesitamos cambiar las expectativas que tenemos acerca de la utilidad que tiene la palabra, porque Pablo nos dice para qué es útil. Claro que también creemos en el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, y también lo hace a través de su palabra. Pero Pablo ahora está diciendo que la palabra es útil para enseñarnos, pero también para redarguirnos o para reprendernos. Y luego dice: la palabra es útil también para corregir. La palabra corregir significa restaurar a un estado vertical. Es decir, una vez que la Biblia nos muestra lo que nosotros somos, nos dice: bueno, ahora lo que está chueco se tiene que enderezar. Ahora aquello que está fuera de lugar se tiene que acomodar. Aquello que no está bien se tiene que cambiar o se tiene que mudar. La Biblia nos ayuda para que nosotros, después de ser reprendidos porque hemos caído, podamos nosotros aplicar aceite de piedad a nuestras vidas cuando nos encontramos malheridos, y ayudarnos a no repetir una vez más el mismo error que nosotros habíamos cometido. Para eso es la palabra de Dios, para corregir, pero también para instruir en justicia. La enseñanza que podemos recoger de la Biblia, hermanos, tiene el propósito de que podamos vivir con éxito como seguidores de Cristo. Es decir, la Biblia nos ayuda a que podamos ser seguidores piadosos. Así que, hermano, yo quiero que a la luz de estas tres señales que nos da el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, examinemos nosotros entonces si somos piadosos o no lo somos. Cierro preguntándole tres cosas. 1, ¿con quién se junta? Y yo le diré: dime con quién andas y te diré quién eres. No está en Eclesiastés, usted lo sabe muy bien. Segunda pregunta:
¿Quieres ser piadoso? Te preguntaría, ¿a quién sigues y quién es tu ejemplo? Y tercera pregunta que te hago, ¿quieres ser piadoso? Te pregunto, ¿qué tanto estudias la palabra de Dios? Si queremos ser piadosos, hermanos, si queremos una vida santa, estas tres señales tienen que estar presentes. No hay con que, ay, pues es que a mí me gusta tantito juntarme con no sé quién o andar con no sé quién más. No hay con que, ay, es que se me hace muy exagerado el tener que tener esta clase de vida en la cual hasta tenemos que ser perseguidos o tenemos que sacrificarnos. No, la vida sacrificada no es para mí. Bueno, si la vida sacrificada no es para ti, pues acuérdate las palabras de Cristo cuando dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no queremos seguir el ejemplo de un liderazgo que realmente está entregado a Dios y que no, al contrario, como los primeros versículos del 1 al 9, está entregado a sus deseos y a sus pasiones, hermanos, entonces no queremos ser piadosos. Y la tercera cosa, si nosotros no tenemos un tiempo para escudriñar la Escritura, hermanos, no vamos a poder avanzar en la vida cristiana. Son tres rasgos, son tres señales. ¿Cuáles de ellas usted tiene? ¿Cuáles de ellas no tiene? Y si no las tiene, yo hoy le quiero invitar a que, considerando la exhortación que le hacía Pablo a Timoteo, nosotros también consideremos esa exhortación para nosotros. Pablo estaba preocupado por Timoteo, por su discípulo, y le decía a su discípulo, vienen tiempos muy peligrosos, vienen tiempos muy difíciles porque hay gente que aparenta piedad. Pero la manera en la cual tú puedes saber quién es piadoso es a través de estos tres rasgos. Y la manera en la cual puedes saber si tú eres piadoso es si tienes esos tres rasgos. Hermanos, son tiempos muy peligrosos. Podemos escuchar y nos puede endulzar al oído algunos mensajes que no hablan acerca de estas tres cosas que Pablo le decía a Timoteo. Podemos encontrar mensajes en los cuales nos alientan para seguir buscando las cosas materiales en lugar de buscar primeramente el reino de Dios. Podemos encontrar mensajes en la iglesia en las cuales nos alientan para que nosotros vayamos a la iglesia nada más como si fuera un club de desarrollo humano, en el cual de lo que se trata es que nosotros nos sintamos bien. Un lugar en el cual nos motivan y nos alientan. Y lo podemos encontrar este mensaje en muchos lugares, hermanos. Pero si usted ha puesto atención en toda la segunda carta a Timoteo, e incluso desde la primera carta, se va a dar cuenta que Dios nos llama a un compromiso mayor. Yo no sé para dónde nos podamos hacer, hermanos, con palabras tan claras que da el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, diciéndonos que tenemos que ser obreros, que tenemos que ser esclavos, que tenemos que ser atletas, que tenemos que ser luchadores, que tenemos que ser campesinos, diciéndonos que tenemos que ser instrumentos que se limpian, diciéndonos tantas cosas. No sé para dónde nos podamos hacer, hermano. Pero mire, la palabra ha sido expuesta, es el espejo frente al cual nos tenemos que ver. Y yo le quiero invitar a que se vea y que sea sincero. Y que diga, este rasgo no lo tengo. Y tome una decisión. Porque la Biblia nos llama a tomar decisiones cada vez que somos confrontados con alguna situación que Dios quiere que nosotros atendamos. Hoy Dios nos presenta tres más. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Depende de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.